los horarios de la ERA se van a publicar los horarios durante la semana, pero van a ser en los mismos horarios de sus prácticos, ¿saben? Ya les vamos, bueno, excepto el lunes porque es feriado, los demás ya les vamos a poner bien a todos las fechas, ahora que ya terminemos con los exámenes finales. Bueno, vamos a hablar de glucocorticoides, es un tema muy lindo porque tiene muchísimo que ver con es muy simple, tiene mucho que ver con la fisiología, así que va a ser muy sencillo para que hablemos sobre el tema. Estoy ingresando a otros compañeros. Bueno, ustedes saben que en nuestro organismo contamos con cortisol. Nuestro cortisol está formado en la corteza suprarrenal y es parte de las hormonas que se generan en la corteza, y están acompañadas de otras hormonas que se generan en la zona, como la aldosterona y algunas hormonas androgénicas. Estoy admitiendo otros chicos, por eso, por ahí les corto lo que estoy hablando. Bien, ustedes saben que están regulados estas hormonas en nuestro organismo a partir de la cantidad de cortisol que hay, va a ser regulado a partir del eje hipotálamo-hipofisiario. En el hipotálamo, sí, se va a ir a generar la corticotrofina, que esta estimula a la hipófisis, donde se generan las hormonas corticotropas, y estas, por medio de la CTH, hacia la corteza suprarrenal, que en las células fasciculadas va a ir a generar el cortisol. El cortisol a la misma vez va a ir a inhibir el eje, o sea, cuando se genera mucho cortisol, se inhibe el eje y no vamos a tener la generación de cortisol. Y por otro lado, el cortisol también inhibe el sistema inmunitario, ¿sí? Disminuye la cantidad de linfocitos, de neutrófilos, y esto a su vez, todo lo que es de factor de necrosis tumoral, de interleuquinas, que ellas a la misma vez estimulan el eje. Entonces, de esta manera es como se mantiene nuestro ritmo. Vieron que dicen que cuando estamos estresados, no se nos baja el sistema inmune. Bueno, es porque cuando tenemos mucho estrés, generamos cortisol. Y el cortisol. Bien. La secreción de hormonas se va a ir a formar, por un lado, los corticosteroides, en los cuales vamos a tener la formación de cortisol y de aldosterona. Y por otro lado, los andrógenos. Nuestro cortisol, por lo tanto, tiene mucha capacidad mineralocorticoide. ¿Qué quiere decir? Mucha capacidad de retener agua, porque es bastante parecido a la aldosterona, ¿sí? Bueno. Cuando nosotros hablamos de glucocorticoides a nivel medicamentoso, estamos hablando de aquellos glucocorticoides que se pueden administrar y que han sido generados sintéticamente para simular o parecerse a los glucocorticoides, a nuestro cortisol. En ellos vamos a tener todo lo que es la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona. Disculpen un segundo. Disculpe, estaba en la facultad y ingresó gente, estaba contestando ahí. Bueno, la prednisona, la metilprednisolona, la dexametasona, la betametasona, todos ellos van a ser compuestos sintéticos que son muy similares a nuestro cortisol, y a medida de que se parezcan a nuestro cortisol, van a tener más capacidad de retener sodio, son más parecidos también a la aldosterona. En cambio, mientras más sintéticos son, como la dexametasona o la betametasona, van a tener menos actividad
de parecerse a la aldosterona, de retener sodio, pero más capacidad de ser antiinflamatorios, ¿sí? Entonces, vamos a tener una cantidad de glucocorticoides sintéticos que son muy parecidos al cortisol. El más parecido al cortisol es la hidrocortisona. Y a partir de ahí vamos a tener los que tienen más poder antiinflamatorio, y entonces los que se parezcan a la hidrocortisona van a retener más sodio. Esto es importante para que después lo entendamos cuando hablamos de los efectos adversos, ya que los glucocorticoides, entonces, dentro de sus efectos adversos, van a parecerse a la aldosterona, van a retener sodio, van a generar edema, pueden producir hipertensión. Cuando yo quiero administrar estos glucocorticoides, ¿sí? Te escucho. Los glucocorticoides, entonces, ¿tiene efecto adverso menor que los mineralocorticoides o no? Claro, sí, exactamente. Pero nosotros siempre administramos glucocorticoides. Lo que pasa es que son muy parecidos en sus componentes a los mineralocorticoides, a la aldosterona. Entonces sus efectos adversos van a ser parecidos a estos. Mientras más parecidos sean al cortisol, más efectos mineralocorticoides van a tener. Mientras más parecidos sean a la dexametasona, más efectos antiinflamatorios tienen y menos capacidad de retener sodio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Gracias. Entonces, esto nos van a permitir tener como una especie de dosis equivalente. Miren, si nosotros administramos 20 miligramos de cortisol, va a tener un efecto inflamatorio igual al que si administramos 0,75 de dexametasona o de betametasona. Esto quiere decir que la dexa y la beta van a ser mucho más potentes como antiinflamatorios, ¿sí? Estas dosis equivalentes nos permiten a nosotros conocer la capacidad o la potencia que tienen como antiinflamatorios, pero a la misma vez después también nos permiten poder sustituir un glucocorticoide con otro, ¿sí? Si yo estoy dando una prednisona y necesito dar una metilprednisolona, puedo utilizar, digamos, de acuerdo a la equivalencia que tienen, bueno, se hace por regla de 3, pero ahora vienen aplicaciones que nos permiten utilizarlas y modificarlas. Bueno, ahora vamos a seguir para que vayan entendiendo. El mecanismo de acción que tienen los glucocorticoides van a ir a interactuar con los receptores específicos de nuestro organismo para poder actuar sobre las células blanco y regular la expresión genética que tienen de producir una respuesta a los glucocorticoides. Entonces tienen un mecanismo genómico. Este mecanismo sería esta acción sobre las células blanco para que expresen esos receptores capaces de producir las respuestas hacia el corticoide. Los glucocorticoides en nuestro organismo actúan sobre todos los metabolismos, tanto el metabolismo de las proteínas como de los lípidos, o sea, no solamente tienen la capacidad de ejercer esta regulación del sistema inmunológico, sino que también van a tener capacidad de metabolizar los hidratos de carbono, los lípidos, actuar sobre el equilibrio electrolito-agua, en el sistema cardiovascular, en el músculo esquelético, en el sistema nervioso central, en la sangre, y tener esta actividad antiinflamatorio. Esto es un poco repaso. Me parecía que lo tenía puesto. Bueno, no lo tengo puesto. Bueno, entonces ustedes me van a ir contando qué es lo que hacen. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué hacían los corticoides sobre los hidratos de carbono? ¿Alguien se acuerda qué hacen sobre los hidratos de carbono? ¿Quién me puede contar? Seguro hay muchos ayudantes de fisio que nos pueden... No se produce, comienza a producirse glucólisis, por eso se produce el aumento de la glucemia. Exactamente, muy bien, Camila. Por un lado vamos a tener aumento de la glucólisis, vamos a tener aumento de la glucosa circulando, puede producir hiperglucemias, bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Con las proteínas qué hacían? ¿Se acuerdan qué hacen con las proteínas? Hay algunos que mueven la boca, pero no los escucho porque tienen apagado el celular, el micrófono. ¿Qué hacía con las proteínas? Hace catabolismo de las proteínas, exactamente, las destruye porque trata de generar
más fuentes calóricas, por eso es que también genera más glucosa, disminuye el metabolismo de las proteínas, haciendo catabolismo, en realidad destruyendo las proteínas. Con los lípidos, ¿qué hace? ¿Quién se acuerda qué hace con los lípidos? Aumenta la acumulación de lípidos y la síntesis de los lípidos, ¿sí? Entonces vamos a tener, recuerden que después dentro de lo que son digamos, aquel paciente que consume mucho glucocorticoides, tiende a aumentar de peso, acumular grasas. Bien, sobre el equilibrio electrolito y agua, ¿qué les parece? ¿Qué hace? Aumenta la retención de agua, profe. Aumenta la por la retención retención de sodio también. Exactamente, muy bien. En el sistema cardiovascular, por lo tanto, al aumentar la retención de agua y electrolitos, también va a ir a aumentar, puede aumentar la tensión arterial, puede aumentar los edemas, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca puede generar una descompensación de esa insuficiencia cardíaca. En el músculo estriado, si dijimos que las proteínas aumenta el catabolismo, las destruye, vamos a tener que el paciente empiece a perder masa muscular y a reemplazarla por grasas. A nivel del sistema nervioso central también produce edemas y produce alteraciones cognitivas. A nivel hematológico va a ir a producir una disminución de la formación del sistema inmunológico y de los glóbulos blancos, y también va a ir a tener una acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Esta acción antiinflamatoria no solamente la va a ejercer sobre el sistema, no solamente con esta expresión genética que tiene, lo que hace, digamos, de modificar los receptores, o de aumentar la expresión de los receptores, sino que también actúa inhibiendo la síntesis de ácido araquidónico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los AINES? Decíamos que los AINES inhibían la síntesis de los distintos mediadores de la inflamación porque inhibían la ciclooxigenasa. Pero los glucocorticoides actúan mucho más arriba, actúan inhibiendo directamente la síntesis del ácido araquidónico. Entonces, si no tenemos ácido araquidónico, tampoco vamos a tener toda la cadena de inflamación. Entonces actúan a un escalón más alto. Bien. Igual vamos a ir repasando todos los efectos, cuando hablamos de los efectos adversos, vamos a ir repasando todos. Los glucocorticoides tienen la característica de que se absorben muy bien, ¿sí? Por todas las vías, son sustancias que permiten tienen una absorción muy completa. Se pueden administrar por todas las vías, podemos administrarlo tanto por vía endovenosa, intramuscular, vía tópica, ¿sí? Recuerden que los glucocorticoides vienen en diferentes presentaciones, los comprimidos, en cremas, en ampollas, se pueden administrar por todas las vías. También se pueden administrar por iontoforesis. ¿Saben lo que es la iontoforesis? Creo que lo hablamos el otro día cuando hablamos de AINES. ¿Alguien se acuerda lo que es la iontoforesis? ¿Nadie sabe lo que es? Es la administración de medicamentos por medio de una fuente o una corriente eléctrica. Estas técnicas las realizan principalmente los kinesiólogos, pero tienen que indicarla a los médicos, y se coloca una ampollita de algún medicamento, ya sea un glucocorticoide, un AINES, o también se utilizan estéticas, se utilizan diferentes productos como colágeno. Estos productos se administran en ampollitas, se colocan sobre una esponja que tiene el aparato, y ahí se coloca la ampolla, se pone sobre la zona a tratar, ¿sí? Una articulación, y se coloca un equipo de iontoforesis. El equipo de iontoforesis lo que hace es permitir una corrida eléctrica y hacer que la sustancia que se encuentra dentro de la esponja penetre hacia la articulación o hacia el músculo o donde nosotros queramos aplicarlo, ¿sí? Son técnicas muy buenas porque no son invasivas,
y sin embargo son muy efectivas para ingresar medicamentos a aquellas zonas donde no llegan bien por su falta de irrigación. Vieron que los tendones son muy difíciles de tratar por la falta de irrigación, o los músculos, bueno, todas estas zonas se pueden administrar iontoforesis con glucocorticoides. Funciona muy bien para la tendinitis. Bueno, todas estas vías se pueden utilizar. Por donde se le ocurran, también vienen asociados a AINES en supositorios. No sé, que se administran por todas las vías. Tienen alto en proteínas, ya que son drogas muy lipídicas y les permite tener una muy buena biodisponibilidad. Alta en proteínas, bueno, luego deben metabolizarse, ¿sí? Para poder generar compuestos mucho más hidrosolubles que puedan ser eliminados por el riñón. Y esto hace que su eliminación sea principalmente renal. Dentro de lo que son los glucocorticoides vamos a tener diferentes glucocorticoides. Los podemos clasificar de varias formas. Podemos clasificarlos de acuerdo a su duración de acción. Esta duración de acción vamos a tener todo lo que son el cortisol y la hidrocortisona, que tienen una acción corta. Nuestro cortisol es muy parecido a nuestro cortisol, la hidrocortisona, como les decía, es la más parecida al cortisol de nuestro organismo, entonces tiene un tiempo de vida media muy corta. Después vamos a tener aquellos que tienen un tiempo de vida media intermedia, como la prednisona y la prednisolona. Y después vamos a tener aquellos que tienen un tiempo de vida media larga, como la betametasona y la dexametasona. Otra forma de clasificar los glucocorticoides es según su vía de administración. Acá, dentro de lo que es su vía de administración, nosotros ya hemos visto los que son los inhalatorios, ¿sí? Los hemos visto cuando hemos hablado de asma, y decimos que dentro de lo que son los inhalatorios teníamos la budesonide, la beclometasona y la fluticasona. También vamos a tener aquellos que se pueden administrar por vía sistémica, como habíamos mencionado recién, la hidrocortisona, la betametasona, la dexametasona, la prednisona, la prednisolona, la metilprednisona. Y después vamos a tener aquellos que se pueden administrar por vía tópica. Aquellos que se pueden administrar por vía tópica, también la betametasona también se puede administrar por vía tópica, pero después vamos a tener varios otros corticoides como la mometasona, el clobetasol, que también se pueden administrar por vía tópica, y la hidrocortisona también. Las formas tópicas de los glucocorticoides son muy usadas. También está olvidando lo que son las alergias cutáneas. Todo lo que son las reacciones alérgicas cutáneas, se utilizan mucho los glucocorticoides tópicos para no administrar sistémicos y tener una acción local. Bueno. Vamos a hablar un poco de los efectos adversos. Bueno, dentro de lo que es la cinética, el mecanismo de acción y las diferentes clasificaciones, ¿se entiende? ¿O hay alguna duda? Profe, una pregunta. Cuando dijiste duración corta, intermedia y larga, estamos hablando de diferencia de cuántas horas de cada uno. O sea, una corta... De muchas horas. Vamos a volver al anterior. Vamos a volver para que la pongas. Los que tienen acción corta duran aproximadamente 4 a 6 horas. Los de acción intermedia, bueno, también depende de la vía de administración, ¿no? Perdón. Porque la vía de administración de la hidrocortisona por vía oral es corta, pero es más prolongada, ¿sí? Puede durar, entonces vamos a tener que tener un rango muy, muy largo. Más o menos 4 horas a 6, pues si le damos por vía endovenosa, y entre 8 y 12 horas si le damos por vía oral. La prednisona y la prednisolona tienen entre 2 por vía oral, entre 12 horas y 24, y las de acción larga tienen más de 24 horas. Más de 24. Obviamente que esto, bueno, también va a depender de la vía, y también las diferentes presentaciones. Vieron que, bueno, si no ya lo van a ver cuando roten por los hospitales o por las clínicas, que vienen algunos corticoides de depósito, que se llaman. Estos son presentaciones donde se usan dexametasona o betametasona, y vienen sobre un vehículo que es muy hidrosoluble. Entonces cuando
se administra en forma intramuscular, se denomina depósito, queda durante un tiempo muy prolongado y puede durar hasta 4 o 5 días en su acción. Vale, gracias. ¿Profe? Sí, Cami. Una pregunta. Con respecto a la inmunosupresión, ¿qué glucocorticoide o qué corticoide utilizaríamos más que nada Bien, para en realidad, realizar la inmunosupresión en pacientes trasplantados, por ejemplo? sí, en realidad todos los glucocorticoides son inmunosupresores, ¿sí? Lo que vamos a hacer para elegir cuál es el adecuado, generalmente va a estar relacionado por el tiempo de duración de la acción. Como estábamos comentando, por ejemplo, la betametasona tiene una duración de acción prolongada, pero a veces supera las 24 horas, entonces generalmente lo que se usa son los de acción intermedia, prednisona o metilprednisolona, que le permite, una vez que se dieron las dosis acumuladas, mantenerse siempre en rango con la misma dosis. Entonces son los que se eligen habitualmente para generar inmunosupresión en aquellos pacientes que están trasplantados o en aquellos pacientes que requieren tratamientos prolongados inmunosupresores como enfermedades autoinmunes, lupus. Generalmente se utiliza la acción intermedia, que te permiten tener un buen control de la dosis, pero a la misma vez tener un buen efecto antiinflamatorio sin tener tanta actividad mineralocorticoide. Bien, las vías ya las vimos. Bien, ¿alguna otra duda antes de que pasemos a los efectos adversos? Profe, Sí, te escucho. yo tengo una duda. Sobre este efecto depósito que usted dijo que algunos corticoides pueden tener, ¿esto tiene alguna fórmula que tiene ahí descrito para sabermos que sí ese es una medicación de depósito, por ejemplo? En realidad, ya entendí. No, los que vienen de administración del depósito son los de acción prolongada, ¿sí? Que son la betametasona y la dexa, pero eso está relacionado directamente con las presentaciones comerciales, ¿sí? Por ejemplo, te puedo decir algunos nombres comerciales, no sería bien dejar a los otros laboratorios, pero el que recuerdo es el Corticaz o el Decadrón, viene el Decadrón de depósito. Bueno. Vienen varios, porque bien, eso vienen diferentes presentaciones comerciales, están relacionados con la presentación comercial. Bien, dentro de lo que son los efectos adversos, vamos a dividir en dos grandes grupos los efectos adversos. Los efectos adversos agudos, que van a estar relacionados directamente con la supresión del tratamiento y también con aquellos efectos mineralocorticoides que tienen, como la retención de sodio, que produce hipertensión, y el metabolismo de la glucosa, que produce hiperglucemia. Entonces, dentro de los efectos adversos agudos podemos tener hipertensión o hiperglucemia. Por lo tanto, cuando le vamos a administrar estos medicamentos a personas hipertensas o diabéticas, hay que tener mucho cuidado de la dosis que le vamos a administrar. Hay que o no darlos o si son indispensables. Por ejemplo, vieron que ahora por COVID es indispensable la aplicación de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, un paciente diabético con COVID sería un criterio de internación para poder, supóngase que el paciente no use insulina. Entonces, tendríamos que internarlo para poder insulinizarlo y poder mantener niveles adecuados de glucemia para poder administrar el glucocorticoide, ¿sí? Si no está internado y maneja insulinas en la casa, hay que aumentar las dosis. Va a depender de la insulina que use, cuánto es la dosis que le van a ir aumentando, hay que probar en cada paciente los requerimientos, pero necesitamos administrarle. Y si el paciente es hipertenso, debemos controlar la presión antes de administrarle el glucocorticoide y probablemente, aparte de reforzarle la supresión de sodio y la medicación, necesiten reforzar la medicación durante un tiempo. Lo que se estaba haciendo particularmente por ahí en el hipertenso es que el paciente tome 2 veces al día el medicamento. Profe, ¿de qué se trata esta supresión de tratamiento? Sí, justo estaba por ir a la diapo para mostrarles.
Y la supresión del tratamiento está relacionada con el eje. ¿Qué pasa si, miren, nosotros decimos que el cortisol inhibe el eje? Entonces, cuando yo le estoy administrando al paciente glucocorticoides, este eje está inhibido, ¿sí? Porque tengo mucho corticoide. Cuando yo dejo de darlo de golpe, hasta que vuelve a generarse este eje, hasta que el hipotálamo se entera que no tiene corticoides y la corteza lo vuelve a generar, ese tiempo en el que transcurre, el paciente se va a encontrar sin glucocorticoides y puede tener, muchos efectos adversos. Entonces, cuando nosotros vamos a retirar el medicamento, si el paciente ya lleva más de 3 días tomándolo, necesitamos retirar los glucocorticoides en forma escalonada, ¿sí? O sea, el paciente toma al día siguiente la mitad de la dosis, durante 2 o 3 días, y luego la mitad de la dosis que viene, o sea, la cuarta parte. Entonces hay que suprimirlo en forma prolongada, ¿sí? No sacarle de golpe el medicamento. Bien. Los efectos adversos crónicos. ¿Qué pasa cuando este paciente consume glucocorticoides a dosis suprafisiológicas durante un tiempo muy prolongado? Y vamos a ir a tener un desequilibrio de todas aquellas funciones en las cuales el cortisol de por sí ya actúa. Entonces vamos a tener una alteración del equilibrio de líquidos y electrolitos, vamos a ir a acumular mucho más sodio y vamos a ir a acumular mucho más, retener sodio y agua, y por lo tanto el paciente va a tener edemas, vamos a tener reacciones inmunitarias, porque recuerden que genera inmunosupresión, vamos a tener reacciones gastrointestinales. Los glucocorticoides, al inhibir la formación del ácido araquidónico, también inhiben la síntesis de las prostaglandinas, y por lo tanto, al inhibir la síntesis de las prostaglandinas, vamos a tener todos los mismos efectos adversos que teníamos con AINES. Vamos a tener trastornos gastrointestinales, úlceras, ¿sí? Todos los mismos efectos adversos que teníamos a nivel tanto digestivo como renal, y sobre el útero, sobre el pulmón, todos los mismos efectos que teníamos con los AINES. También vamos a tener miopatías, porque como dijimos, el cortisol y los corticoides van a ir a aumentar el catabolismo de las proteínas, entonces vamos a tener miopatías. Podemos tener cambios en la conducta, este edema que muchas veces no es sensible no es un edema que yo pueda tener un GODET, pero sin embargo se produce un aumento de la concentración de líquidos en las células, y esto me puede ir a dar algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, con cambios de la conducta y excitabilidad. En los ojos produce cataratas, el uso crónico de los corticoides va a producir cataratas, produce osteoporosis y osteonecrosis. La osteoporosis está producida porque los glucocorticoides disminuyen la absorción de calcio a nivel de las células intestinales, y puede producir osteonecrosis. Esta osteonecrosis, sobre todo, suele ser de los huesos de la cadera. Hay que tener cuidado porque estas osteonecrosis son muy características de esta zona. Por otro lado, cuando se utilizan en forma crónica en los niños, al inhibir el eje del hipotálamo hipoficiario, va a tener alteraciones en el retardo de crecimiento. Y después vamos a tener todo lo que son alteraciones en el metabolismo de los lípidos, de las proteínas y de las glucosas. Entonces, de la glucosa, el paciente empieza a tener acumulación de lípidos en forma centrípeta, la destrucción, ya la pérdida de la masa muscular y hiperglucemia o diabetes. ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Puede ser que haya una relación entre los tratamientos con corticoides y el hiperandrogismo? Algo así es. Claro, efectivamente. Bueno, ahora ya no tanto porque no son muy similares a... Mientras vos uses
corticoides más parecidos al cortisol, más parecidos van a ser a nuestras propias hormonas y se van a parecer tanto a la aldosterona como a los andrógenos. Entonces pueden generar cuadros con alteraciones de hiperandrogenismo. Pero en la actualidad, por suerte, como cada vez son más sintéticas y se parecen menos al cortisol, tienen más actividad directamente inmunosupresora y antiinflamatoria, la betiladexa generalmente no lo produce. Pero bueno, en algunos pacientes puede producir. Genial, Bien. gracias. Bueno, ¿alguien más? Vamos a hablar entonces un poco de... no sé si tengo algo acá que quiero... Esperen que... bien. Bueno, y acá entonces nos estaría faltando o describir que todas estas alteraciones que se producen de los metabolismos, con el tiempo llevan a producir los Cushing, ¿sí? Los pacientes que van a tener Cushing, con todas las características de esta patología, y este Cushing va a ser producido no de origen secundario a la administración de glucocorticoides. Bien, ¿en qué usamos los glucocorticoides? Los usamos en muchas terapéuticas. Por un lado, vamos a ir a usarlo como reemplazo, tanto en la insuficiencia suprarrenal aguda como en la insuficiencia suprarrenal crónica, primaria o secundaria, ¿sí? Aquellos pacientes con Addison o con insuficiencias suprarrenales agudas por alguna patología tumoral, vamos a necesitar suplementar este cortisol con corticoides externos. Entonces generalmente lo que administramos en este caso también es la metilprednisona o la hidrocortisona, dependiendo de la patología. Aquellos que tienen Addison, habitualmente se les administra hidrocortisona por vía oral. Estos tratamientos de reemplazo van a ser para las insuficiencias suprarrenales, como decimos, agudas o crónicas. Después vamos a tener también la aplicación de los corticoides en todo lo que son enfermedades no endocrinológicas, que es su mayor aplicación. Vamos a administrarlos en aquellos cuadros reumáticos o también los cuadros nefríticos. En todos estos casos lo que hacemos es utilizarlo como inmunosupresor para disminuir el sistema inmunológico, ya que estas son enfermedades autoinmunes. También se administran todas las enfermedades autoinmunes que ya las vamos a ir mencionando. Se administran en los cuadros de alergias. En los cuadros de alergias se dan tanto para lo que son los cuadros de alérgicas tópicas, pueden utilizarse glucocorticoides en cremas, en spray, los nasales con en aerosol. En el asma bronquial se van a utilizar por diferentes vías. Tenemos todo lo que son los inhalatorios y también los por vía oral, dependiendo de la gravedad del asma. Recuerden, en el intermitente solamente damos los inhalatorios, pero en los cuadros de asma agudo, de asma persistente crónico, de asma persistente grave, o en los cuadros de asma agudo grave, administrábamos glucocorticoides por vía oral o sistémicos. En cuadros infecciosos. En los cuadros infecciosos antes no estaba como muy explicado, entendido por qué utilizábamos, pero ahora con el coronavirus son la primera indicación. El proceso inflamatorio que deja de secuela muchos gérmenes como el coronavirus, pero también, por ejemplo, la tuberculosis, otros tipos de neumonías atípicas, en los cuadros de meningitis. El proceso inflamatorio que generan estos gérmenes es mucho más grande que el daño que produce el germen en sí. Entonces necesitamos administrar glucocorticoides para disminuir esta respuesta inflamatoria y que no queden tantas secuelas. En los cuadros oculares sucede lo mismo. En el ojo deja tanta cicatriz cuando se lastima que tenemos que administrar glucocorticoides cuando tenemos, por ejemplo, úlceras o objetos extraños que ingresan en el ojo, cualquiera de estas, vamos a tener que administrar
glucocorticoides. En los cuadros cutáneos, también diferentes tipos de cuadros, ya sea desde alergias cutáneas hasta patologías cutáneas autoinmunes, como por ejemplo la psoriasis, o algunas otras lesiones, el pénfigo. En estos tipos de cuadros van a depender de la gravedad del mismo, si usamos solamente tópicos o si utilizamos también por vía oral. En las enfermedades inflamatorias intestinales, en estos casos también vamos a utilizar lo que son los glucocorticoides, porque son enfermedades relacionadas directamente con el sistema inmunológico. Miren, ya se va a cortar este Zoom, vuelvan a ingresar rápidamente otra vez en el mismo link, ¿sí? Así continuamos con los efectos, con las indicaciones que no queda tanto, ¿sí? Así que vuelvan a ingresar ya, rápido, todos juntos, así los hago ingresar a todos de una sola vez y podemos continuar.